Buenos días, buenas tardes a todas nuestras amigas y amigos de Faro Azcapotzalco, Xochicalli. El día de hoy, 20 de noviembre, es una fecha emblemática para todos los mexicanos, que es el inicio de la Revolución Mexicana. El día de hoy tenemos una charla con el profesor Armando Ruiz, una figura emblemática que conoce temas de la Revolución, especialmente de los temas de Francisco Villa. Y también está con nosotros nuestro tallerista Arturo Álvar Gómez, que es en el día de hoy pues nos va a acompañar haciendo estas preguntas. Así es que sin más preámbulos, comenzamos con esta gran entrevista. Gracias Saúl. Efectivamente, pues le agradecemos pues, que acepte esta participación a Armando Ruiz Aguilar. Él estudió etnohistoria en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y actualmente labora en el Archivo Histórico del Centro INA Veracruz. Miembro cofundador del colectivo cultural Los Villólogos, organizando ciclos de conferencias, visitas guiadas de turismo cultural, exposiciones itinerantes relativas a difundir la vida y obra del general Francisco Villa. Siempre se ha estereotipado, bueno, al general Villa, pues en esta parte como dicotómica entre un justiciero o un mercenario, ¿no? ¿Cuál sería la dimensión que usted le daría a Francisco Villa, digamos, más allá de este maniqueísmo, y que dentro de su estudio sobre el general, usted gustaría destacar en este contexto de aniversario de la Revolución Mexicana? Bueno, pues muchas gracias por esta oportunidad de manifestarme, y yo quisiera ver desde este punto de vista, ¿no? Para mí, la Revolución Mexicana va a redimir la persona de Francisco Villa, puesto que él mismo fue víctima en el Porfiriato de las atrocidades de de los hacendados que había en aquella época. Por salvar el honor de su familia, balacea al hijo de ese terrateniente que quería llegar a mancillar hasta su hija, a su hermana, perdón, y por eso tiene que irse por el camino del abigeato y la maldad, el robo, ¿no? Entonces es una persona que está marcada por el destino, y para sobrevivir a él no le queda otra que andar haciendo negocios turbos, robo de ganado, básicamente, ¿no? Pero por eso digo que la revolución va hasta redimirlo, porque al saberse de sus cualidades, conocer el terreno, es invitado por Abraham González, un personaje muy allegado a Francisco I. Madero, y eso va a ser de gran utilidad, y de ahí va a demostrar sus dotes de este liderazgo. Yo soy soldado de Pancho Villa, de sus dorados soy el más fiel. Más allá de los aspectos de las batallas, de las cuestiones políticas y demás, quisiera, uno de los pocos aspectos de que no se difunde mucho es qué pasaba con la cultura. Y para eso es de decir que para diciembre de 1913, él es gobernador en Chihuahua, y entonces manda hacer una requisa de la casa de los ricos que se fueron a Estados Unidos. Hay una requisa sobre todo de unos pianos y bibliotecas que, en lugar de quemarlas, pues empiezan a hacer algo así como unos clubes de lectura, ¿no? Obviamente estaba asesorado el general Villa, pero su tropa le decían que para el frío chihuahuense, pues era mejor la hoguera para llegar a mitigar el frío, ¿no? Pero entre su sentido común y la asesoría de Silvestre Terrazas principalmente, empieza a ver de que también el aspecto cultural es una lucha, no nomás la supervivencia por la cuestión del trabajo y la posesión de la tierra, sino la apropiación del conocimiento a través de la cultura. Entonces, para mí eso fue muy significativo, que mucha gente no tenía idea de que supiera leer y escribir, y que sabe leer y escribir tiene el fundamento básico para entender y comprender
otras materias de la vida, incluyendo la historia, ¿no? Lo que vamos a ver en mi trabajo es también cómo se empieza a fraguar una correspondencia con Zapata, más allá de las interpretaciones de los historiadores, defenestadores o apologistas, porque la correspondencia nos va a decir cómo empiezan a llevarse estos personajes, ¿no? Si bien la División del Norte arrasaba en cada avance que tenía, no fue sino hasta este encuentro con el campesinado proveniente del Ejército del Sur que le dio este contenido más político. Respecto a esa cuestión política de su proyecto de nación, hemos de decir que llega desde, eso es para mí lo loable, ¿no? Llegando de las filas del bandidaje, es insertado en las filas maderistas que finalmente triunfan en las elecciones, pero luego con la defenestración de Victoriano Huerta, momentáneamente está bajo el mando de Carranza, y ahí también va a tener otra experiencia política, pero ya cuando se ve inmerso en que está ejerciendo un liderazgo, no se trataba nomás de tomar el poder, ¿no? Sino precisamente hacer un plan nacional para cubrir las necesidades, porque originalmente eran las necesidades regionales, pero cuando se encuentra con Zapata, básicamente, pues igual también había una serie de necesidades políticas a resolver, y eso solamente se podía realizar teniendo el poder nacional. ¿Cómo está reflejado esta historia en sus cartas? Y si puede, usted que ha visto de primera mano ese diálogo Zapata-Villa, si también había en este intercambio de cartas un reflejo también de un choque cultural de ambos realidades, del norte y la del sur. Al principio, las primeras cartas son muy amables, muy diplomáticas. Uno dice, pues a ver a qué horas arrancamos esto, ¿no? Pero no va a ser sino después de que ya se conocen en vivo aquí en México, en Xochimilco primero y luego en Palacio Nacional, cuando ya va a aumentar incluso el volumen de las propias cartas. En esas cartas básicamente se ven que ya el enemigo está a vencer, es Carranza. Eso es una cosa que los unía, y si también pues ver toda la problemática desde el reconocimiento de los Estados Unidos. Pero por el otro lado, el lado cultural, el de los usos y costumbres, pues sí fue un choque cuando se ven en la Ciudad de México, porque había muchos prejuicios por los norteños de ver a los chaparritos zapatistas morenitos en calzón de manta, y ellos traían otra ropa, en primer lugar, pues por el clima norteño y porque tenían más recursos, ¿no? Y también porque sí se registraron varias escenas de pleitos de cantina, que pues ya con el alcohol, con los resentimientos, con la lejanía de las familias o demás, pues hubo sí algunos choques que no de los líderes, ¿no? Sino del el cuerpo raso, cosa muy diferente cuando va la delegación zapatista a Aguascalientes, invitada por el general Ángeles, con la anuencia del general Villa, que llega una selección de intelectuales zapatistas, y lo cual fue un gran triunfo porque ahí el plan de Ayala va a tener un reconocimiento nacional por todos los miembros desde la comisión, pero eran, digamos, los intelectuales desde el zapatismo los que llegaron a ponderar el plan de Ayala, y gracias a la oratoria de Soto y Gama, otras personalidades, se llegó a votar y tuvo el reconocimiento a nivel nacional el plan de Ayala, eso fue un triunfo político para Zapata, ¿no? Entonces yo creo que estos encuentros, esta correspondencia además nos permite ver cómo se trataron ellos en lo personal muy diplomáticamente, no hay exabruptos ni nada, pero la tropa, el comportamiento era otra cuestión, ¿no? En eso que apuntalas tú de cómo era la configuración de los ejércitos, o por lo menos la tropa de Villa y Zapata en condiciones de amistad y en condiciones de no guerra, sino que ocuparon la ciudad de México, pero sí hubo capítulos no deseables, pero sí entendibles,
por estas cuestiones de la exceso de bebida, los resentimientos sociales y los prejuicios en gran manera por la gente desde el norte a ver a los zapatistas con otros atuendos, ¿no? Yo creo que esas son las cosas que debemos de estudiarlas precisamente para no caer en esos prejuicios. No se trata de regañar a los muertos, sino de entender que en el mismo bando que estuvo en contra de Huerta y Carranza, hubiera habido esas pues diferencias que se hicieron más patentes cuando ya definitivamente ya no pudieron dar más de sí Villa y Zapata. Ya llegó, ya está aquí, Pancho Villa con su gente, con sus dorados valientes, que por él han de morir. Pero digamos, para el historiador, ¿cuáles son los elementos a decantar? Si están más cargados hacia la narrativa, si se van más por los documentos, ¿cuáles serían los asideros para que los historiadores sigan hallando más rastros, más improntas hacia la Revolución Mexicana? ¿Y qué le depara a estos estudios, a tu consideración? Bueno, a partir de la década de los 80, desde el siglo pasado, se dio un experimento muy interesante de un plan nacional de ordenamiento de archivos, y eso dio como resultado que se rescatara mucha documentación resguardada en archivos municipales, estatales, parroquiales, pero también en los particulares, ¿no? Y eso tuvieron un poquito más de resistencia, pero ya ha habido más intentos de que las familias lo saquen a la luz pública, se cataloguen o los conserven o los den instituciones con garantías de resguardo y demás, y eso permite reescribir o más bien reinterpretar esta historia de la Revolución Mexicana. Entonces, eso para el historiador nos permite ir tapando huecos de la propia historia, que a veces es rellenado por novelistas o demás, pero un trabajo serio implicaría que el novelista tiene que estar muy bien enterado del trabajo académico para no llegar a desbordarse, ¿no? Porque a veces, y desafortunadamente, a veces se conoce más a los personajes por las novelas o por el cine que por los propios textos académicos, ¿no? Entonces hay una responsabilidad ética de los futuros y nuevos novelistas que vayan a escribir sobre la Revolución Mexicana para el caso que nos ocupa, pero la documentación, las fotografías son muy, muy importantes para ir cerrando esos huecos y tener una comprensión lo más objetiva posible. Y de ahí, pues, como decirte, ¿no? Se decanta a que una buena novela cierre algunos agujeros informativos, pero con una lógica, con la información que más se tiene últimamente sobre los personajes y los acontecimientos. O sea que hay trabajo para largo, tanto desde la historiografía como desde la novela, los guiones cinematográficos. Y bueno, pues finalmente es parte de la identidad cultural, seas o no historiador, seas o no interesado en la cultura. Como padre de familia, tienes que ayudar a tus hijos a las tareas, y alguna vez en la vida vas a tener que enfrentarte a la materia de historia, ¿no? Si eres un buen padre y un buen ciudadano, también debes de estar bien informado. Eso es lo que yo creo. Pues le agradecemos mucho haber alimentado este acervo audiovisual de la Biblioteca Comunitaria Carlos Montemayor, y bueno, desde luego desde la red de faros de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México, su participación y su punto de vista muy importante para también destacar este capítulo imprescindible de la historia de México. Muchas gracias, maestro Armando Ruiz.